Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas noches. Son las 7:24. Aaron González le saluda, profe. El trabajo de investigación de estos personajes que usted nos dio a la tarea de hacer, lo cambié. Me enfoqué más por Paul Jonas Tillich. La verdad es que no buscaba mucha información del otro personaje en el que me he enfocado. Y la verdad es que pues, es bastante interesante. Y la verdad, yo no me había puesto a analizar este tipo de personaje en el sentido de que al ser protestante, eh, y me llama un poco más la atención ese punto, al ser protestante, ¿verdad? ¿Por qué? Para entender un poco más su creencia, sus orígenes. Al ser luterano, ¿verdad? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención de lo de Lutero. ¿Cómo, ¿Por qué Martín decidió, ¿verdad? Independientemente, creo yo que fue más por problemas con la iglesia, con el Papa en aquel entonces, que otras cosas, y lastimosamente cosas que la iglesia venía haciendo, ¿verdad? Pero no sé, con una mala dirección. Entonces, pero bueno, sucedió lo que sucedió, aprendimos, Juan Pablo II ya pidió perdón, ¿verdad? Y tal vez lo que se le olvidó fue pedir crédito. Pero bueno, pidió perdón y eso es lo importante. Entonces, cuando yo me encuentro personajes de este tipo de cosas, me llama más la atención, ¿verdad? Conocer un poco más su criterio a, con respecto de por qué la parte protestante y enfocarse, ¿verdad? Entonces, comparar un poquito lo protestante con lo nuestro, ¿verdad? Con la parte católica. Entonces, sí, me fui por el lado de Paul Jonas Tillich y considero que este personaje eh, pretende abrir un camino que nivela la teología liberal con la dialéctica, y lo importante de este personaje es la forma de argumentar, ya que él es muy redacta o ensayista, o sea, todo lo redactaba. Buscando en internet encontré varias fotografías de él en una biblioteca, y entiendo que todos esos libros que estaban atrás se los había leído. Bastante interesante, y muchos de esos él los había escrito, ¿verdad? Entonces, realiza escritos y se tomará en cuenta que, que prácticamente creo que los tomé en cuenta para profundizar más en este personaje y conocerlo un poquito más, ¿verdad? Bueno, Tillich es un filósofo teólogo germano, bueno, alemán estadounidense, ¿verdad? Hijo de un pastor luterano, en donde fallece en 1965 en Chicago. Un paréntesis, a título personal desearía conocer Chicago, ir a la ciudad de los vientos, y es un lugar que espero en Dios algún día se me conceda conocer ese estado. Tillich cursó los estudios de teología en la Universidad de Berlín, ¿verdad? Y en Halle. En 1912 fue ordenado ministro de la Iglesia Luterana, Iglesia Evangélica Luterana, y fue capellán del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Eso es un punto bastante interesante. Paul Tillich, en sus obras, especialmente en lo que era la parte teológica protestante, podía incorporar la postura crítica y los conceptos científicos del pensamiento contemporáneo, sin poner en peligro su fe cristiana. Esto es riquísimo, ¿verdad? Como lo que le decía al inicio, como él por el lado, digamos, separado, y nosotros en lo nuestro, y cómo tal vez argumentar muchas otras cosas. Y esto es lo rico creo yo, de lo que es la parte del cristianismo, de la religión en sí, ¿verdad? Bueno, la teología. Y considero que este tipo de experimentos que hacemos también nos pone mucho a filosofar, ¿verdad? Entonces, considero que no dudo en recurrir a nociones de psicología aplicada y filosofía occidental existencial
en sus intentos de renovar el papel de la teología en la sociedad secular moderna. Su teología sistemática fue un instrumento principal de esta reformulación, o sea, reformuló muchas teorías y son teorías bastante interesantes. Dentro de ella, su influencia o contenido fue que Tillich intentó exponer los símbolos del cristianismo, tan rígidos e inmóviles. Él introdujo nuevas palabras, nuevas imágenes y con ello un símbolo. O, ¿qué le puedo decir? Un simbolismo. Entonces, es bastante, como le digo, bastante interesante. En su contexto social, a Tillich le preocupaba por ser fiel a las exigencias del mensaje y a las de la situación del origen de un tipo particular de teología. Esto no será el tipo carismático, sino más bien un tipo fundamentalista u ortodoxo, ya que para él esos tipos de teología insisten en el carácter inmutable del mensaje querigma, o sea, del primer anuncio, ¿verdad? A expresas de los cambios de situación del mundo en que se encuentra el hombre y todo su entorno social. Entonces, el hombre, su entorno y todo su contexto social, y al final de cuentas el querigma se supone que tiene que llegar a todos, porque es el primer anuncio. Y hasta la fecha no ha llegado ese anuncio a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo poder argumentar más eso, verdad? ¿Cómo poder profundizar más ello? En su contexto eclesial, para este teólogo la teología es una función de la iglesia cristiana, y en este sentido el sistema teológico debe primero afirmar la verdad del mensaje cristiano y segundo, interpretar esta verdad en cada nueva generación. Los tiempos pasan. Lo que no pasa, y como lo dice la palabra, tu palabra no pasará. Y la sociedad eso es lo que quiere fundamentar o quiere hacer. Cree que los tiempos van cambiando y que la iglesia tiene que ir acorde a esos tiempos. Sí, es verdad, pero la palabra de Dios no va a pasar, no. O sea, tu palabra no pasará. Y también lo dice el canto, ¿verdad? Pero la teología oscila entre dos polos, ¿verdad? La verdad eterna del fundamento y la situación temporal en la que esa verdad eterna debe ser recibida. Con esto da cabida al desarrollo histórico al mismo tiempo que la profundidad de la experiencia de la fe. También en su contexto eclesial, este teólogo, en su función de la iglesia cristiana y en este sentido el sistema teológico debe primero afirmar la verdad del mensaje de Cristo. Ojo, importantísimo, afirmar la verdad del mensaje cristiano y segundo, interpretar esta verdad en cada nueva generación. No sé, esto lo veo como las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Muchas veces se utiliza ese término. Sí, qué bonito es hablar de Dios, de esto y lo otro, aquí que allá, pero con fundamento, o sea, con nuestros propios actos, con lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Y así es como lo podemos ejercer. Entonces la teología oscila entre dos polos, la verdad eterna de su fundamento y la situación temporal de lo que esa verdad eterna debe ser recibida. O sea, y se puede recibir con hechos, ¿verdad? Entonces, en términos, profesor, este personaje ha abierto un camino bastante amplio, independientemente del credo, ¿verdad? Y como a término de conclusión, y lo poquito o mucho que investigué, no lo sé, me da más
me da más la idea de que es más teólogo que filósofo, ¿verdad? Pero que definitivamente llegó a aportar un aprendizaje increíble a la sociedad. De hecho, catalogarlo como uno de los influyentes del siglo pasado, ¿verdad? En este tema. Y una de las cosas que me llamó mucho, pero mucho la atención es que Paul define a Dios como un fundamento del ser. Dios no existe. Dios es el ser en sí. Él cree en un Dios que está por encima de todo, porque Él es Dios. O sea, Dios está en otro nivel, ¿verdad? Entonces, gracias a este trabajo, pude investigar sobre la vida de este teólogo. Ha sido bastante interesante, ya que al inicio, como le dije, me decidí por otro personaje y al no encontrar mucha información, pues empezando a leer, a buscar, a escudriñar, encontré a Tillich y me llamó mucho la atención, especialmente porque puedo decir que la introducción de la revelación del hombre radica en la existencia humana y se plantea una síntesis completamente distinta, independientemente de que fuese luterano, ¿verdad? Pero dejó aportes muy interesantes. Entonces, profesor, en este caso le voy a pasar inmediatamente el video con el trabajo. Muy buenas noches.